Bien, como generalidades del cráneo. El esqueleto de la cabeza está formado por 8 huesos del cráneo y 14 huesos de la cara. Estos huesos, este cráneo en realidad, lo vamos a dividir en una porción superior, a la cual vamos a llamar bóveda, y en una porción inferior, la cual se estudia como base. Ustedes en el dibujo están viendo una línea justamente, ¿sí?, con puntos anatómicos de referencia, que es la que nos divide en la porción superior, como les dije, en la bóveda del cráneo o bóveda craneana, y en su base. De esta manera es como vamos a ir estudiando los diferentes huesos que componen el cráneo. Como dijimos, tenemos 8 huesos que componen esta cavidad craneana. Son 4 huesos impares y 4 huesos pares. En esta vista frontal de la cabeza podemos ver uno de estos huesos, que es el hueso frontal, que es uno de los huesos impares. En una vista lateral y un corte sagital, ¿sí?, pueden justamente ver el hueso frontal, que es el que está pintado de celeste. Inferior a este hueso, el que le estoy señalando y está justamente de color gris, es el hueso etmoides. Posterior al etmoides e inclusive póstero-inferior, es decir, un poquito hacia abajo del frontal, se encuentra el que está pintado de color amarillo, ¿sí?, si bien está diseccionado. Este hueso se llama esfenoides. Y después tenemos huesos par, el parietal, que tenemos justamente derecho e izquierdo, que está pintado de color verde, y póstero inferior, es decir, en la parte de atrás y abajo de nuestra cabeza, el hueso occipital. En la parte lateral e inferior de nuestra cabeza, el que está pintado de color rosado, es el hueso temporal. Entonces repasamos. Como huesos pares tenemos los parietales, que se encuentran a nivel superior y lateralmente. El término sería superolateral. Inferior y lateralmente, inferolateral, se encuentran los temporales. Esos serían los dos huesos pares. Los huesos impares de anterior a posterior, la descripción va a ser desde adelante hacia atrás, ¿sí?, el hueso frontal, el hueso etmoides, el hueso esfenoides y el occipital. Huesos del cráneo, ¿sí?, de la bóveda. Ahora, como vimos en el dibujito anterior, el límite entre la bóveda y la base, vamos a encontrar que el occipital se encuentra en nuestra base del cráneo. El resto se encuentra en la bóveda. ¿Para qué están estos huesos o qué conforman? Van a formar, como dijimos, la cavidad craneana que le va a dar contención y protección al encéfalo. El encéfalo es parte de nuestro sistema nervioso central. Y después tenemos todos los huesos que conforman la cara o la región facial, que van a contener en gran parte los órganos de los sentidos, pero esos huesos los vamos a estudiar un poquito más adelante. ¿Cuáles son los límites
entre la bóveda y la base craneal. ¿Cuáles son los puntos de referencia para trazar esta línea amarilla? Como dijimos a nivel anterior, teníamos el hueso frontal. En su línea media, si yo lo miro de frente, ¿sí? En su línea media vamos a encontrar una eminencia frontal media que se denomina glabela. ¿Sí? Eminencia frontal medial o glabela. Después tenemos un arco donde nosotros tenemos justamente las cejas, que se llama arco superciliar, el arco por arriba de las cejas, ¿sí? Superciliar significa eso, por arriba de las cejas. Después tenemos este hueso que nosotros lo conocemos como el pómulo a nivel de la cara, que es el hueso cigomático o malar. Malar o cigomático. Cigomático en algunas bibliografías lo encuentran con Z. De cualquier forma está bien. Este hueso malar tiene dos ramas. Una rama ascendente, una rama que se va hacia arriba, y una rama horizontal. Entonces, la línea o el límite justamente desciende por esta rama ascendente del cigomático, transcurre por esta rama horizontal, llegando hasta la apófisis cigomática del hueso temporal, por la cresta del hueso temporal, y sigue la línea superior del occipital, ¿sí? La línea curva del occipital hasta terminar en la parte posterior y a nivel superior del occipital en una tuberosidad. Lo mismo, continúa esta misma línea con los mismos puntos de referencia del lado contrario. Es decir, por la línea curva del occipital del lado contrario, por la cresta del temporal, la apófisis cigomática, la rama horizontal, ascendente, el arco superciliar, hasta llegar a la glabela. ¿Sí? Entonces damos toda la circunferencia de nuestra cabeza y quedaría delimitado el límite entre bóveda y base craneal. ¿Se entendió? Sí, profe. Acá sí. Más que nada es justamente ir relacionando los términos y características de los huesos para poder hacer el límite, ¿sí? Para trazar esta línea. Entonces, ¿qué huesos quedan involucrados en este límite? El hueso frontal, el hueso malar o cigomático, el hueso temporal y el hueso occipital. No confundan con señalar que todo esto, ¿sí? Es la base de nuestro cráneo, no involucrar a los huesos faciales. Simplemente estamos hablando como huesos de la base del cráneo, el occipital, parte del temporal, y los huesos que van a formar la base, que son huesos que están en la parte interna de nuestro cráneo, que es el caso del esfenoides y del etmoides. Van a encontrar bibliografías que hablan del exocráneo y el endocráneo. Exo justamente sería la configuración externa, y endocráneo es lo que está adentro de nuestra bóveda o nuestra cavidad craneana. ¿Cómo está formado los huesos del cráneo? Están formados justamente por tejido óseo compacto, por dos tablas, una externa y una interna, el dibujito que tienen acá, ¿sí? En blanco y negro. Una tabla interna que, como verán, es mucho más delgada que la tabla externa. Estamos hablando de tejido óseo, ¿sí? Sería como las paredes, ¿sí? Las paredes de nuestros huesos del cráneo están formados por dos tablas, una interna, otra externa, y en el medio, ¿sí? Se encuentra el tejido
óseo esponjoso o trabecular, que en este tipo de hueso se lo denomina como diploe. ¿Qué características presenta esta tabla externa a nivel de los huesos del cráneo, es decir, de la bóveda? Decimos que es que tiene un aspecto liso y convexo. Vemos a nivel de la tabla externa, pero lo que es nuestra base, fíjense la cantidad de irregularidades que presenta. Presenta orificios, presenta relieves, presentan Profe, falencias. Sí. ¿qué significa convexo? Esto pasamos a hablar de matemáticas, ¿sí? Convexo y cóncavo. Nos estamos refiriendo en la forma, ¿sí?, que adquiere. Tiene una convexidad o una concavidad. Concavidad es cuando se ahueca y convexo cuando sobresale. Está. Gracias. ¿Ah? Muy bien. Bueno, seguimos entonces hablando de la capa externa de la base de los huesos del cráneo. Decíamos que presenta diferentes irregularidades. Salencias porque es algo que sobresale. Orificios como en el hueso occipital, el gran orificio, el occipicio, o también lo van a encontrar como el agujero magno. ¿Saben qué comunica este orificio? ¿Qué parte de nuestro cuerpo se articula con el hueso occipital? No. Acá se comunica o se inserta lo que es la columna vertebral, específicamente la primera y segunda vértebra cervical. ¿Qué protege y qué contiene la columna vertebral en su conducto radicular? ¿Y la médula? Bien, la médula, exactamente. Entonces ahí tenemos por qué está, ¿sí? ¿Por qué tenemos la columna que se inserta con la cabeza? Vamos a tener la continuidad de nuestro sistema nervioso central. Como dijimos, en la cavidad craneana se encuentra el encéfalo, que pertenece a nuestro sistema nervioso central, un componente dilatado de nuestro sistema nervioso. Y la continuación de nuestro sistema nervioso del encéfalo sería justamente la médula, ¿sí? La médula espinal, que va a transcurrir en todo el conducto radicular de nuestra columna. Muy bien, por eso la importancia de este agujero, porque desde acá va a salir justamente la porción, ¿sí?, de la médula, que se va a continuar en nuestra columna. Bien, entonces, esa sería la relevancia que toma este agujero magno. Las diferentes depresiones que ustedes ven en la base de nuestro cráneo, como las salencias y rugosidades, justamente están allí porque van a dar paso también a diferentes vasos sanguíneos, arterias, venas, a diferentes nervios, como también puntos de inserción, como diferentes rugosidades para los músculos, para los ligamentos, para los tendones y etc. Ahora, con respecto a la cara o tabla interna, ¿sí?, de este tipo de hueso, presentan surcos. Fíjense cómo se puede apreciar, ¿sí?, estos surcos y diferentes depresiones o impresiones que se ven en la cara interna de estos huesos. Esto está dado justamente para alojar diferentes elementos anatómicos, como es en el caso de los senos venosos. Cuando hablamos de senos, porque hay un paquete justamente vasculonervioso. A su vez tenemos que destacar que tanto en el hueso frontal como en el hueso etmoides y esfenoides se encuentran como orificios o celdillas neumáticas. Se llaman neumáticos porque contienen aire, y son los llamados senos paranasales. ¿Dónde vamos a encontrar senos paranasales? En el hueso frontal,
en el hueso etmoidal, en el esfenoide e inclusive en el maxilar superior. Este sería un corte axial o transversal de los huesos del cráneo. Es como que hicimos un corte y le sacamos la parte superior, estamos mirando desde arriba. Entonces vamos a encontrar al hueso frontal en su parte media, ¿sí? Hay acá una incisura etmoidal y se llama así porque recibe, ¿sí?, parte del hueso etmoide, es decir, el frontal se articula con el etmoides. Posterior al etmoides dijimos que se encuentra el hueso esfenoides. Acá después hay una imagen donde está un poquito pintado el hueso, tiene forma de mariposa, porque justamente compone como que alas, ¿sí? Es lo que más o menos le estoy delimitando, el cuerpo de la mariposa, alas menores y mayores. Es la característica del hueso esfenoides, ¿sí? Lo diferenciamos con el etmoides por la forma de mariposa que tiene este hueso. Posterior y lateralmente vamos a encontrar los huesos a nivel inferior, vamos a ver los temporales. Y si queremos proyectar hacia arriba, que acá no se vería porque es la porción que nosotros sacamos para poder ver la base, serían los huesos parietales, ¿sí? A los costados y a nivel superior. Y a nivel posterior y abajo, ¿sí?, acá vemos justamente las depresiones que presenta este hueso que es el occipital. El occipital es fácil reconocerlo justamente en este corte porque es el que contiene el agujero magno. ¿Sí? Bien, vemos en cuanto, ahora sí con los nombres para que les quede como referencia. Fíjense cómo está delimitado, de un color un azul, ¿sí?, clarito, el occipital. Los temporales lateralmente, yo lo veo de color gris, no sé ustedes. Por arriba, a nivel superior de los temporales, está pintado de color marrón. Los parietales, a nivel anterior, sería porción inferior de los frontales. Y fíjense en un color medio verde, cómo se delimita el esfenoide. Y por delante del esfenoide, una porción del etmoide. No es todo el etmoide, ¿sí? Porque el etmoide viene a formar parte posterior de lo que es por detrás de las fosas nasales y por debajo de lo que son las cavidades orbitarias, donde están alojados los ojos, ¿sí? Bien, espero que vayan entendiendo las imágenes, entonces pueden ir siguiéndome en cuanto a la descripción. Se me pasó una, vamos. Bueno, ¿cómo se articulan estos huesos? Primeramente tenemos que tener en cuenta de que, como habíamos visto la parte de osificación de los huesos, es decir, cómo los huesos van creciendo y cómo se van soldando entre sí. En el recién nacido, ustedes habrán escuchado hablar de lo que es la fontanela, de tener cuidado con la cabeza de los recién nacidos. Sí, porque, o sea, en los bebés no están unidos, ¿puede ser? Exactamente. No está todo desarrollado. Eso mismo, muy bien. A nivel, una vez que nacen, o sea, toda la vida intrauterina, obviamente se van desarrollando los huesos, pero después ese crecimiento sigue, ¿sí?, en el transcurso de lo que es los primeros años. En el caso de los huesos largos, tienen justamente un desarrollo más lento porque crecen en longitud su desarrollo. Entonces, en el caso de los huesos del cráneo, y como parte de trabajo práctico, lo que van a buscar ustedes, y esto va para todas las comisiones en general,
van a encontrar hasta qué edad permanecen las fontanelas, ¿sí? Van a buscar justamente y van a hacer un foro dentro de la plataforma y cada uno va a ir respondiendo lo que encontró, ¿sí? Hasta qué edad el niño, o sea, vamos a decirlo así, ¿a qué edad se cierran las fontanelas, los huesos del cráneo? Eso como Profe, tarea de teórico. ¿para todas las comisiones? Para todas las comisiones, ingresan a la plataforma, abren un foro, bueno, yo les voy a crear el foro, y eso va a ser a modo de asistencia para yo saber quiénes estuvieron en el teórico, van a ir respondiendo esa consigna. Bien, entonces seguimos. Lo que quería mostrarles acá justamente es de que el hueso que vamos a compartir hoy, que vamos a describir, es el hueso frontal. Si bien nosotros lo vamos a ver como un único hueso, como el hueso justamente impar, que está en la parte anterior del cráneo, en la parte media, fíjense cómo a nivel de, o sea, en un niño, este hueso está dividido, ¿sí? En un derecho e izquierdo. Después, a medida que se va osificando y creciendo, esta sutura metópica que se llama, se suelda, ¿sí? Y en el adulto se dice que queda el esbozo de la sutura metópica, ¿sí? Esbozo significa que es algo que quedó, que se cerró. Entonces hablamos de un hueso frontal completo. En el niño estaríamos hablando de dos porciones, de la derecha e izquierda, o frontal derecho, frontal izquierdo. Después, como ven, entonces, entre estos dos huesos y los dos huesos parietales que se encuentran a nivel medio posterior, se encuentra la fontanela anterior. También tenemos una fontanela posterior, que sería en la porción posterior de los dos huesos parietales y el hueso occipital. Si acá digo frontal y acá digo occipital, entonces ustedes tienen que entender que esto es anterior y esto es posterior, ¿sí? Es como que ustedes están mirando a este cráneo desde atrás y desde arriba. ¿Estamos bien? Por lo tanto, este va a ser el hueso parietal izquierdo y este va a ser parietal derecho. Si la imagen estuviera al revés y nosotros tuviéramos acá el frontal, ¿sí? Estaríamos hablando de este lado derecho y de este izquierdo. Se los aclaro porque puede ser que en un parcial les ponga una imagen, pero esta imagen la invierta, ¿sí? Entonces ustedes tienen que tener en cuenta siempre la descripción, teniendo como referencia, ante todo, la vista. Si es desde una posición anatómica, es decir, si ustedes se encuentran enfrentados, ¿sí? Con la persona o con la imagen, o en este caso con el cráneo, o si están viendo desde atrás. Eso les va a marcar para saber si es de qué lado está el derecho y de qué lado está el izquierdo. Bien, entonces decimos, la sutura media sagital, ¿sí? La sutura media que se encuentra entre los huesos parietales, es la que se denomina sutura sagital, que al osificarse en el adulto es la sutura parieto-parietal, ¿sí? O interparietal. La sutura coronal, que esta permanece en el adulto, que después justamente da una impresión de sutura dentada, que esto lo vimos en la parte de articulaciones, el tipo de articulación, es entre el hueso frontal y el parietal. Igual hay una imagen posterior a esta. Y entre el parietal y el occipital, y esta palabrita por ahí
es difícil de recordar y de pronunciar, la sutura lambdoidea, ¿sí? Esta sutura es la que va a articular los huesos parietales con el occipital. Vamos a una vista lateral. Una vista lateral de un cráneo de un recién nacido, de un niño, ¿sí? Entonces tenemos la fontanela anterior a nivel superior y la fontanela posterior, también postero-superior, porque se encuentra en la parte posterior pero arriba, porque esto también sería posterior pero abajo, inferior, ¿sí? Fíjense que tenemos a nivel lateral e inferior también otra fontanela, que es la fontanela esfenoidal. Se llama así justamente porque tenemos a nivel inferior el esfenoide. Y a nivel postero-inferior tenemos la fontanela mastoidea. Se llama así porque el hueso temporal tiene una porción que es la porción mastoidea. Esto les resultará conocido la palabrita cuando hablábamos de la apófisis mastoides, ¿sí? Punto de inserción del esternocleidomastoideo. Bien, y por último tenemos una sutura escamosa, que esta persiste en el nombre, que es la articulación entre el hueso temporal y los parietales. Entonces la tarea era buscar, ¿sí?, hasta qué edad persisten la fontanela anterior, posterior, esfenoidal y mastoidea. Acá tenemos un hueso ya osificado, el cráneo osificado. Esto es anterior, esto es posterior. Tenemos el hueso frontal y el hueso occipital. A nivel superior, los huesos parietales, y los que no llegamos a ver acá son los temporales, porque están a nivel inferior de los huesos parietales. Vemos la sutura coronal, esta sutura que dijimos que es una articulación justamente dentada, que es sin movimiento, entonces una sinartrosis, ¿sí? Entre el frontal y el parietal. Esta articulación es la frontoparietal, frontal con parietales. Tenemos la sutura sagital, la articulación parieto-parietal o interparietal. Y a nivel posterior, la sutura parieto-occipital, o también llamada occipito-parietal. Profe, ¿qué pasa si no se cierran las fontanelas? Por lo general se habla en los pacientes en los chiquitos que sufren la hidrocefalia, por un aumento justamente del líquido encefalorraquídeo, no permite que los huesos se unen, ¿sí? Permanecen dilatados. Obviamente que ahí estaríamos hablando de patologías neurológicas. Ah, bueno, gracias. Bien. Hablábamos de suturas cuando, ¿sí? O articulación sería el término cuando se unen los dos huesos. Ahora, tenemos puntos suturales, que es cuando se unen más de dos huesos. Es el caso justamente de los dos huesos parietales más el frontal. Ese punto sutural se llama bregma. Y a nivel posterior, lambda, es cuando se unen, es el punto, digamos, de unión de los dos huesos parietales, izquierdo-derecho y el occipital. En una vista lateral tenemos justamente el punto sutural terión, que es
el punto de inserción del hueso o ala del esfenoides, que es esta porción que ven acá lateralmente, esfenoides, con el parietal y el temporal. Punto sutural, terión. Y a nivel posterior es el temporal con el occipital y el parietal, el punto se llama asterión. Para el estudio del hueso frontal, vamos a ver su vista anterior, su vista posterior o interna, anterior o externa, posterior o interna, y lo que es la parte inferior. Entonces, el hueso frontal decimos que es un hueso impar, que se encuentra en la cara anterior, por eso es frente, ¿sí? Y medial. Ocupa la parte anterior de nuestro cráneo, de ahí sale el término de frente. Decimos que la cara anterior tiene dos porciones, una porción vertical, que es la que estoy delimitando, ¿sí? Desde la parte antero superior, porque tiene una convexidad, ¿sí? Y después tenemos esta porción, que es la parte horizontal, y que en la descripción se la describe también antero-posterior, de adelante hacia atrás. Y la cara, como dijimos, interna, que en este caso, si la externa es convexa, la interna es cóncava. Para la alumna que preguntaba, acá estaría justamente las dos diferencias, convexas y cóncavas. En su porción vertical del frontal, vamos a estudiar diferentes parámetros anatómicos de referencia. En la línea media, y lo que está pintado de amarillo, es lo que habíamos estudiado como línea de referencia, como punto de referencia, una eminencia frontal y medial que se llama, ¿alguien recuerda? Está escrito. ¿Cuál era la pregunta? Glabela puede ser. Glabela, exactamente. ¿Cuál es la eminencia frontal y medial del hueso frontal? La glabela o eminencia frontal la van a encontrar. Superior a la glabela tenemos la sutura metópica. En el niño, en este caso es un hueso de un adulto, ¿sí? Porque no vemos la separación de los huesos frontales, sino que ya vemos lo que se llama el esbozo, ¿sí? Es lo que quedó de esa sutura metópica, es la unión de los dos huesos frontales. Lateralmente a esta sutura metópica, es decir, al esbozo, ¿sí? A la cicatrización, por decirlo de alguna manera, de esta sutura, tenemos unas eminencias frontales que en algunos hombres sobresalen más que en otros, ¿sí? Las eminencias frontales. Por debajo, inferior a estas eminencias y lateral a la glabela, encontramos los arcos superciliares. Arcos superciliares. Y por debajo, inferior a estos arcos, encontramos el reborde supraorbitario, que inclusive este reborde nos va a dar el límite inferior del frontal. Este reborde está formado por lo que se llama la cresta órbito-nasal. La cresta órbito-nasal, fíjense. Órbito, porque
es el reborde de la cavidad orbitaria donde se alojan los ojos. Y nasal porque justamente parte del punto de articulación del frontal con los huesos nasales. Esta porción la vamos a estudiar como espina nasal a nivel medio. Y a nivel lateral tenemos las fosas del temporal que forman parte de la cavidad orbitaria, la cavidad donde se alojan los ojos. Me estoy olvidando que en este reborde de la zona supraorbitaria termina en una apófisis, ¿sí? Esta apófisis se llama apófisis cigomática. Se llama así porque acá es donde se va a articular el hueso de la cara, que se llama hueso cigomático o malar, que es el hueso del pómulo. Cuando ustedes tocan, ¿sí?, su cara, por debajo de los ojos, tocan un reborde justamente óseo, ese es el hueso malar o cigomático. En un corte sagital se puede justamente ver el hueso frontal, a nivel interno cómo se articula con el parietal, y este orificio que ven acá son los senos frontales, que como yo les había comentado, este hueso se lo considera como hueso neumático por contener estas celdillas de aire y que se van a comunicar con los conductos o celdas justamente del hueso etmoides, es todo lo que está pintado de amarillo, el hueso etmoides, que también tiene estos senos, tanto el etmoide como el esfenoide. Fíjense, un corte frontal, ¿sí?, de los huesos del cráneo y de la cara, donde podemos ver cómo queda conformada justamente la cavidad orbitaria, es decir, acá van los ojos, y esto justamente es el hueso maxilar superior, que se articula con el etmoide, con el frontal, con el esfenoides, y forman la parte de la cavidad de las fosas nasales, y estos serían los senos del hueso frontal, los senos paranasales frontales, los senos paranasales del maxilar superior. Vuelvo a repetir, los senos paranasales, ¿sí?, del frontal, tenemos del etmoides y los grandes senos del maxilar superior, esta cavidad es más pronunciada. Esto que vemos acá, que está delimitado, son las cavidades orbitarias, donde se alojan los ojos. Este que está pintado de marrón son los huesos malares o cigomáticos, y esta sería justamente la articulación del frontal con el cigomático o malar. A nivel posterior de nuestra cavidad, estas son alas del hueso esfenoides, ¿sí?, que forman la parte posterior de la cavidad orbitaria. La porción horizontal del hueso frontal, mirándolo desde una vista inferior, estamos viéndolo desde abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Las dos fosas orbitarias que van a componer el techo de lo que es las cavidades orbitarias, ¿sí? A nivel medio encontramos la escotadura etmoidal, ¿sí?, la escotadura etmoidal que tiene forma de herradura, o en algunas bibliografías lo encuentran como la U invertida o la U en dirección antero-posterior, porque esto es anterior y esto es posterior, ¿sí? Esta escotadura etmoidal lo que tiene como característica
son estas hemiceldillas. ¿Por qué hemis? Porque justamente una celda sería algo que está cerrado. Hemis porque está abierto. Ahora, las celdillas se forman cuando el hueso frontal se articula o se acopla con el etmoides. Como dijimos, está a nivel inferior al frontal. Entonces, esta forma de herradura se llama escotadura etmoidal y la característica es que presenta estas hemiceldas etmoidales. A nivel medio se encuentra la hendidura etmoidal, que acaba de recibir, una vez que se articula con este hueso, ¿sí?, con el etmoides, recibe una porción del etmoides, que es la lámina etmoidal, ya la vamos a ver, la rama perpendicular del etmoides. Y por último, esta espina, ¿sí?, que acá en una vista un poquito más lateralizada se puede ver, la espina nasal del hueso frontal, que se llama así porque se va a articular con los huesos nasales, o también llamado con los huesos propios de la nariz. A su vez, lateralmente y a nivel posterior, es decir, un poquito más atrás, se va a articular, como dije, con el etmoides, con la lámina perpendicular del etmoides. Y lateralmente, a sus costados, se va a articular con el maxilar superior, con la rama ascendente del maxilar superior. En cuanto a la parte inferior, este borde, ¿sí?, el borde límite de nuestro hueso frontal, en el borde inferior, este hueso se va a articular con las alas del hueso esfenoides, alas menor del hueso esfenoides y más bien lateral con las alas mayores del hueso esfenoides. Entonces, para ir cerrando, a nivel medio e inferior se encuentra el hueso etmoides. Posterior al etmoides vamos a encontrar el hueso esfenoides y que se articula desde medial a lateral con las alas propias de este hueso. Ahora, en las fosas orbitarias a nivel anterior y lateralmente, los que les señalo acá con un círculo blanco, encontramos unas depresiones, unas pequeñas depresiones, ¿sí?, que serían a este nivel, que se denominan fosas. Fosas lagrimales que van a alojar o recibir lo que es las glándulas lagrimales de los ojos. Esta imagen muestra cómo se articula el hueso etmoides con el frontal. Muy bien. Ahora tenemos lo que es la base justamente de nuestro cráneo, un corte axial o un corte transversal. Esto sería mirando nosotros hacia abajo, y esta sería lo que es la capota, es decir, la tapa de nuestro cráneo, mirándolo, si hacemos la cabeza hacia arriba, ¿sí?, siempre mirando el cráneo. Esta es la vista inferior interna y esta sería la vista superior interna. ¿Cuáles son las características que presenta la base del cráneo? Tenemos entonces, hablando del frontal, tenemos la escotadura, que es esto que ven acá en el medio, la escotadura etmoidal, ¿sí?, que recibe la articulación del hueso etmoides. Y las dos
eminencias orbitarias. ¿Por qué digo eminencias y no fosas? Justamente porque las fosas se encuentran en la otra vista del frontal, ¿sí? En esta, en la porción horizontal externa, ¿sí? Es decir, la parte del exocráneo del frontal, encontramos las fosas, que tiene una forma cóncava. Ahora, en la cara interna, si nosotros vemos desde adentro, vamos a tener justamente estas eminencias que van a tener una convexidad. Y en la línea media se forma esta cresta frontal interna, ¿sí? Que es justamente la unión de los dos huesos frontales que forman esta cresta frontal, que le va a continuar, es decir, si nosotros seguimos esta cresta, continúa a nivel superior, ¿sí? Y se va a delimitar lo que se llama el canal, que después se bifurca y recibe el nombre de seno longitudinal. ¿Qué va a transcurrir por acá? Un seno justamente, un seno venoso, ¿sí? Se recibe vasos sanguíneos. Bien, para ir cerrando entonces, las articulaciones del hueso frontal. El hueso frontal, como ya vimos, ¿sí? A nivel superior se encuentra la articulación entre el frontal y los huesos parietales, es decir, la sutura coronal frontoparietal. Ahora, a nivel de los huesos de la cara con el frontal, tenemos las articulaciones frontolacrimal, que sería justamente en la parte media e interna, el frontal con el hueso lacrimal, que es hueso de la cara, huesos faciales. El frontonasal, el frontal con los huesos propios de la nariz o los huesos nasales. El frontomaxilar, esto es el maxilar superior con su rama ascendente, entonces la articulación está dada justamente en este punto, el frontal con el maxilar, cara interna de órbita. El esfeno frontal, lo vamos a ver en una vista lateral, esta es el ala mayor del esfenoides, entonces la articulación es esta, o la sutura, el frontal con el esfenoides. Y la frontocigomática, la espina cigomática del frontal con justamente la espina frontal del cigomático o malar. Entonces la sutura frontocigomática, frontal con cigomático o malar. Acá a nivel del fondo de la cavidad orbitaria también encontramos el frontal con el ala mayor del esfenoides. Que yo les había dicho que el frontal, ¿sí? Su reborde del orbitario forma el techo de la cavidad orbitaria. El fondo lo forma el esfenoide, lateral inferior forma el piso, el hueso cigomático malar, más el maxilar superior y el lagrimal. Muy bien, chicos. Chicas, espero que se haya entendido la clase, traté de ir pausada para que pudieran ir siguiendo los dibujos, los nombres, yo sé que es bastante complejo. Les voy a preparar un teórico como un resumen de los puntos más relevantes de todos estos huesos que vamos a ir viendo.
y les voy a grabar las clases del occipital, temporal y parietal. Posiblemente un video justamente del esfenoides y el etmoide, que son los que más características anatómicas tienen, son los un poquito más complejos estos huesos. Por ahí busco algún video que haya en YouTube que explique y pueda mostrar, sobre todo en 3D, que es más fácil la explicación que hablar a través de dibujos de un solo plano. Bueno, Profe, sí. ¿esta clase también nos va a subir entonces? Sí, exactamente. Ahora paramos la grabación.